¿Qué tal amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Barrio. Es un placer estar con ustedes para presentar como cada año en esta temporada una programación especial para hacer un poco, pasar un balance a lo que fue el año 2019, no tan bueno, pero tampoco tan malo, y pensar en lo que pudiera ser el año 2020, que mucha gente que sabe de economía, otros que saben de política, ustedes saben que yo no sé absolutamente nada de política, me han dicho que el año 2020 va a ser un año muy, pero muy interesante para poder compartir con todos ustedes en sus momentos de fiestas, en sus momentos tan especiales. Tenemos la suerte de contar con la presencia de una persona que apreciamos mucho, tanto en lo profesional como en lo personal, el economista Miguel Collado Di Franco, director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Muchas gracias, Henry, por la invitación. De verdad que sí, un placer. No, Miguel Y el aprecio es mutuo. No, mira, Miguel siempre nos ha acompañado en muchas actividades durante este año y obviamente nos parecía importante pues que la gente que nos ha acompañado durante ya varios años aquí en Propuesta de la Noche pueda disfrutar de tu análisis siempre bien ponderado. Miguel, ya estamos a unos días apenas de cerrar el año 2019. Yo he visto en artículos recientes algunos pensadores económicos, si lo podemos poner así, definir el año 2019 como un año no tan bueno, pero quizás no tan malo. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, el año 2019 de verdad que trajo trajo algunas circunstancias consigo que marcaron la economía. Entre ellas la principal está relacionada con los temas político-institucionales que marcaron todo el año 2019. Primero con los procesos posibles de cambio, de modificación de la Constitución, posteriormente el proceso de primarias de los principales partidos políticos y del principal partido político, el oficial, y lo que eso trajo. Entonces, definitivamente eso fue moldeando el aspecto económico, porque definitivamente las instituciones, y cuando se habla de la Constitución de la República, principalmente tiene mucho peso, y definitivamente estos intentos de cambio que en promedio hemos tenido cada 4 años desde la primera Constitución de la República, y la mayoría de las veces también para temas de este tipo, pues bueno, de nuevo inciden. Luego por la parte internacional. Ahora, ¿por qué? Sí. Para mantenernos ahí, obviamente tenemos que tocar Sí, la, sí. la parte internacional, que siempre tiene un efecto importante sobre la economía dominicana. ¿Por qué esta incertidumbre, cómo esta incertidumbre política ha tenido una influencia sobre el comportamiento económico? ¿La gente ha dejado de tomar decisiones? ¿Qué ha pasado? Sí, definitivamente los actores económicos, mira, es algo prácticamente de sentido común. Tú necesitas estabilidad dentro de un ambiente económico y los agentes, los ciudadanos, toman las decisiones basado en lo que perciben. Y la primera parte del año, los primeros 6 meses, hasta junio no se decidía el tema, de nuevo, reitero, de una modificación a la principal regla o el conjunto de reglas que tenemos en República Dominicana, que es la Constitución. Entonces, sí, definitivamente, los inversionistas postergan decisiones, son más cautos y es por ahí que vendría la incidencia. Por eso entonces, Ernesto, que Miguel. Miguel, perdón, yo estaba pensando en tu colega. No debe ser la primera ni la última vez que pase eso. Miguel, ¿será por eso entonces que el Banco Central entonces sale a la cancha, toma una serie de medidas a mitad de año? Sí, efectivamente, sí. Las medidas de liberalización de más de 34 mil millones de encaje legal a una tasa muy baja, 9%, un préstamo de 6 años. Bueno, efectivamente, esa fue una medida que al principio, en el primer trimestre, los reportes de la misma autoridad daban como que la economía marchaba bien, pero luego empezó esta desaceleración en términos de crecimiento y se optó, como ya se había optado en el 2017 y previamente en el 2013. Sí, son medidas que ya se habían tomado. Que han sido particularmente años de menor crecimiento económico.
definitivamente el 2017 estuvo marcado por el poco crecimiento económico y fueron medidas similares que se tomaron Ahora, en ese momento. ¿esas medidas realmente lograron reanimar la economía? No, la evidencia es que no necesariamente. Entonces ahí volvemos al tema de si fue, como tú decías, si fue... Si no fue tan malo, bueno, pero si no tan bueno, no tan bueno o tan malo, ¿no? No, definitivamente tal vez sin esa expansión artificial, creada artificialmente del crédito, al tú bajar las tasas, hay que reiterarlo de manera artificial, unos varios puntos porcentuales por debajo de lo que está el mercado, bueno, pues eso te puede ayudar. Tal vez pudo haber sido peor, pero no es una solución en términos de los fundamentos de la economía y el tema institucional, los temas institucionales que posteriormente se fueron, digamos que, agravando en términos de lo que pasaba, las reglas de juego del torneo electoral, a medida que pasó el tiempo y tuvimos las elecciones de las primarias. Sí, que mucha gente esperaba que con la primaria se iban a clarificar y la clarificación nunca llegó. No, definitivamente no, y todavía hay algunos aspectos ahí que todavía necesitan ser clarificados. Pero el punto sería que, bueno, fue una medida que se tomó. Fue atinada la medida. Desde mi punto de vista, yo no soy partidario de esas medidas de reducción de tasas artificialmente. Tú eres muy ortodoxo. No, yo soy de lo que cree que son los fundamentos de la economía los que deben ser mejorados, porque tú estás creando distorsiones ahora mismo. Tú tienes 34 mil millones de pesos que liberaste a una tasa diferente a como se está prestando y te estás creando, podría estar creando una ilusión de una rentabilidad mayor que tienen algunos proyectos porque estás tomando una tasa que simplemente... Que es un poco artificial. Que es un poco artificial con relación a la del mercado. Entonces es un tema que para mí distorsiona la economía. Miguel, parte entonces quizás de los daños colaterales de esta medida, y así se han expresado varios analistas, explican que una de las razones por las cuales, a diferencia de otros años preelectorales, donde típicamente veíamos que a partir de abril del año antes de las elecciones el tipo de cambio, el dólar se mantenía prácticamente congelado, ahí vio todo lo contrario, inclusive un brote importante en el mes de octubre, yo creo que hubo una devaluación de 109 centavos. Esas medidas de volver a poner dinero en el circuito, un dinero quizás barato, pudo haber incidido en la subida del dólar. Sí, eso combinado con el mismo tema, reiterando, de las incertidumbres, definitivamente cuando tú induces la demanda interna a través de medidas de este tipo, que aumentas el crédito, pues definitivamente eso tiende a producir mayor demanda de dólares. Y eso entendemos que fue un factor que influyó y el Banco Central tuvo que usar reservas para mantener el tipo de cambio. No, hasta el momento la gente que nos debe pensar que nuevamente esos economistas solamente están hablando, están comentando malas noticias, cosas malas. Tú como economista, ¿tú entiendes que ha habido algunas buenas sorpresas o algunas buenas noticias para la economía dominicana en el 2019? Afortunadamente, en la parte externa, siempre estamos pendientes de los precios del petróleo. Afortunadamente, el 2019 fue un año que aunque experimentamos aquellos ataques a Arabia Saudita, sí. Que la gente se asustó mucho. Sí, hubo preocupación. Yo fui uno de los que pensé, y bueno, y así lo externé públicamente cuando le preguntaban a uno con relación al precio, al haber ya una oferta tan grande de petróleo, los niveles de inventario también haber subido tanto, pero sobre todo la oferta en términos de lo que, o más bien producto de las nuevas tecnologías, ya producir petróleo se ha hecho mucho más flexible y incluso aumentar la producción. Además de que el 2019, en términos de las grandes economías del mundo, no fue el mejor año en términos de crecimiento, claro, y por ende la demanda no fue tan de petróleo acelerada. Si lo vemos también en el plano internacional, el tema, otros precios más bien de otro commodity que es el oro, también fue beneficioso para la parte externa de República Dominicana. El oro subió de precio en medida, yo diría que importante en este caso, es la incertidumbre también a nivel internacional. Claro, fue un año de muchas incertidumbres, el tema de la guerra de Estados Unidos con China. O sea, la guerra comercial. La guerra comercial, claro que sí.
Hablando de Estados Unidos obviamente es la economía principal para la República Dominicana. ¿Cómo tú evalúas lo que ha sido este año el impacto del desempeño de la economía de los Estados Unidos sobre la economía dominicana? Mira, no fue el mejor año para Estados Unidos, todavía sigue creciendo, las perspectivas son de un crecimiento más bajo, tanto así lo fueron para el 19, para el 20 no se espera mucha mejoría en esos términos, pero todavía el efecto ahí yo te diría que fue positivo en términos, por ejemplo, de las remesas. Sí, estamos hablando de más de 7.000 millones de dólares, la cifra oficial del Banco Central para este año. Sí, es una cantidad enorme de dinero. Es considerable, sí. Todavía depende bastante la República Dominicana de la entrada de divisas por ese concepto. En ese sentido estuvo bien, pero nuestro sector externo, en la parte relacionada con exportaciones, este año no tuvo un dinamismo considerable. Sí, fuera de la minería realmente no hay tal crecimiento. No, ni zonas francas tampoco. No. Ahora, obviamente, quizás la peor noticia para la economía dominicana, y o sea, no podemos irnos a la pausa sin tocar este tema, que yo sé que siempre hay que tratarlo con cierta cautela, porque es un tema sensible, pero yo creo que lo peor que podemos hacer es no hablar de esto. El sector turismo está viviendo probablemente la peor crisis que está sufriendo desde lo que fueron probablemente los ataques de las Torres Gemelas. De las Torres Gemelas. Sí. ¿Cómo eso está impactando la economía en el 2019? Porque estoy escuchando cosas un poco contradictorias. De un lado, el gobernador del Banco Central que dice, mira, eso no tiene realmente impacto en la economía porque está subiendo el precio del oro, está bajando el precio del petróleo. Del otro lado, yo veo estadística que publica la Tesorería de la Seguridad Social que muestra que en noviembre la cantidad de empleos privados ha disminuido en comparación con octubre, y yo pienso que algo tendría que ver con el tema del turismo. ¿Cuál es tu percepción? Definitivamente lo que pasa en el turismo impacta dentro de la economía, porque hay que tener muy en cuenta que no solamente estamos hablando de esa entrada de flujo de divisas, sino de cómo está integrado el sector turismo con el resto de la economía. Sí, muchos encadenamientos. Muchos encadenamientos que le demanda bienes y servicios a otros sectores de la economía. Entonces, definitivamente, el impacto está muy bien descrito por ti en términos de menor llegada de turistas, desafortunadamente. Esperemos que esta situación cambie, pero en el corto plazo nos va a seguir afectando definitivamente. Otro sector que difícilmente lo podríamos definir como buena noticia, y sabemos que es un área donde ustedes en el CRES siempre han sido muy, pero muy pendientes, es el área fiscal. Sí, definitivamente. Háblame de lo que está pasando con el tema del déficit fiscal, el tema de la deuda. Sí. ¿Fue un buen año? No, definitivamente no. Desafortunadamente tenemos que decir las cosas como son, y aunque tú decías de que, bueno, nos están viendo y solamente hablamos de las cosas negativas, pero la administración de las finanzas públicas de República Dominicana necesita, vamos a ser suaves, una mejoría en términos de lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El gasto público. Y se está gastando demasiado. Primero se hacen unos presupuestos donde se incluye una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos. Y terminamos, como sucedió en este año, de que en el presupuesto, llamado presupuesto complementario, que se aprobó recientemente en el Congreso, se incluyeron unas apropiaciones por más de 10.000 millones de lo que había sido presupuestado, y o sea, son gastos adicionales. Son gastos adicionales a lo que se había presupuestado originalmente, y se incluyó una corrección de los estimados de ingresos. O sea, menos ingresos de lo que estaban previstos. De lo que estaban previstos, unos 14.000 millones. Eso te da un déficit combinado de más de 24, casi 25.000 millones de pesos más. Estamos llegando de 75.000 a casi 100.000 millones a 100.000 millones del gobierno central, de acuerdo a las estadísticas oficiales. ¿Cuál consecuencia tiene eso? El mayor endeudamiento. En una empresa, entendemos, en una casa,
creo que todo el mundo entiende, si hay más gasto de lo que está previsto, menos ingresos de lo que está pasando, hay crisis. Entonces, en un caso como una economía como la de la República Dominicana, el hecho de que si había un déficit previsto 75.000 millones, va a cerrar alrededor de 100.000 millones, un poquito por debajo, un poquito por encima. Correcto. Ese déficit adicional, ¿cómo se resuelve? Endeudándonos. Y eso es lo Tan sencillo. Bueno, bueno, parece que en los procedimientos también, porque el Congreso aprueba los requisitos. Sí, los requisitos de nuevo financiamiento que envía el Ejecutivo a la Cámara y al mismo Senado. Entonces, desafortunadamente sigue el ritmo de endeudamiento de República Dominicana solamente para cubrir el déficit fiscal, más de 1.900 millones de dólares, que serían esos 100.000 millones de pesos, en números redondos, que podría ser más incluso. Y el tema del sector eléctrico también sigue afectando las finanzas públicas, porque también hay que financiarlo y se emitieron este año solicitudes dentro de esa misma ley de presupuesto complementario de más de 1.700 millones de dólares. Entonces, a ver, ¿realmente tuvimos avances positivos en el sector eléctrico en el 2019? Avances positivos, si lo ves desde el punto de vista financiero, pues los números te dicen que si te tienes que endeudar tanto, definitivamente algo pasa. Y es un sector que todavía sigue siendo deficitario y lo tenemos que pagar con la deuda que luego posteriormente se convierte en impuestos cuando tenemos que pagarlo a los consumidores. Para redondear entonces, antes de pasar una pausa y después proyectarnos, que es el ejercicio más peligroso para los economistas, de ver qué podemos esperar para el 2020, en resumidas cuentas, el 2019 no fue tan bueno, pero no fue tan malo. Bueno, pudo haber sido mejor, pero definitivamente hay unos aspectos que mencionamos en lo fiscal, en el aspecto externo, que tampoco mencionamos el caso de Haití, la disminución de las exportaciones en ese sentido, el tema del turismo, no fue un año positivo en ese sentido. Bien, no. Estamos a punto de cerrar el año 2019 y este primer segmento. Vamos a ir una pausa. Entonces vamos a prepararnos porque dentro de unos instantes vamos a regresar con, no decir las predicciones, porque esas son otras profesiones que hacen predicciones, sino las proyecciones y cuáles son los escenarios que vamos a empezar para este año 2020, que no solamente en la parte política, por supuesto en la parte política va a ser un año muy interesante, pero parece que también en la parte económica no va a dejar de ser interesante. Así que no se nos muevan, que ya regresamos en un instante con esta muy interesante entrevista con Miguel Collado Di Franco. Vimos el 2019 y al regreso vamos a ver qué esperar del año 2020. Ya regresamos.